Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el mundo? Sean cordialmente bienvenidos a su programa 7 Preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy tenemos como invitado a Roy Chatterton Matos. Fue canciller venezolano, ha sido diplomático durante décadas. Y su número de suerte es el 7. Ah, qué bueno. Se está adelantando entonces a la dinámica del programa. Bueno, Roy Chatterton, como les decía, ha sido canciller en Venezuela, embajador en varios países, ha cumplido diversas responsabilidades. Ustedes lo conocen. Y hoy está respondiendo nuestras 7 preguntas. Les recordamos que nuestra dinámica es muy particular. Usted debe escoger de estas 10 preguntas previamente redactadas por este servidor. Usted no conoce de ellas sino el número que las distingue, 6. Y la séptima la ha de escoger nuestra audiencia a través de la página web de Telesur y nuestras redes sociales. Así que, dándole la bienvenida a Roy Chatterton Matos, de una vez, sus 6 preguntas. Todas menos el 7. Todas menos el 7. Que sería el 7 de la suerte, como en béisbol. Perfecto. Son 6. Debe decirme otras 3 que le retire o las... El 1. Ajá. El 1. El 8. El 8. ¿Son para retirarlos o incluirlas? Como usted diga. El 3. El 3. Y el 5. Y el 5. Para incluirlas. Eso tiene 5, 3, 8 y 4. Faltan 3 preguntas para incluir. ¿O estas son las 6 que usted selecciona? Entrevistado incompetente. Usted me dice, estas son las 6 que usted quiere seleccionar. Perfecto. Estas son las 6 preguntas que usted escoge. Sí. Y la séptima pregunta la escoge nuestra audiencia de la 3, la 5, la 8 y la 1. De acuerdo. Vamos a hacer una muy breve pausa y venimos enseguida con Roy Chatterton. Sí, señor. Bien, damos nuevamente la bienvenida a nuestro invitado de hoy, Roy Chatterton Matos, diplomático venezolano. Realmente no exactamente diplomático de origen profesional académico. Usted es abogado y desde abogado muy joven de buenos se incorporó al sentimientos. servicio diplomático venezolano, ¿cierto? Sí, señor. Entré con el primer gobierno de Caldera porque era lo internacional lo que más me atraía y tuve la oportunidad de hacerlo. Una explicación pedagógica. ¿Cuál es la diferencia entre un diplomático de carrera y uno que no lo es? El de carrera es el que ha estudiado en la Escuela de Estudios Internacionales y ha presentado un examen de concurso, lo cual es una visión absolutamente burocrática del internacionalismo. Y Venezuela yo creo que es el único país que tiene al nivel de pregrado en una universidad la carrera de estudios internacionales. Normalmente los cuerpos diplomáticos se nutren de abogados, de especialistas en ciencias políticas, sociología, etcétera, 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 e ingresa en una academia que está dentro de la Cancillería del respectivo país. Hay algunos que les dicen a los que no son de carrera, diplomáticos a la carrera, porque se tienen que formar muy rápido. Así es, pero hay de todo. Algunos salen buenos, otros no tan buenos. Bien. Bueno, vamos a volver sobre el tema, sobre la trayectoria de Roy Chatterton Matos, pero vamos a darle paso de una vez a las preguntas cuyo número seleccionó nuestro invitado. Recordamos que la séptima pregunta la escoge usted, amiga, amigo, a través de la página web de Telesur, telesurtv.net, y las cuentas de esta televisora en las llamadas redes sociales. ¿Qué se siente trabajar bajo las órdenes de personas bastante más jóvenes que usted? No tengo rollos con eso, porque yo disfruto de mi propia experiencia, de los conocimientos que he ido recogiendo a lo largo del camino, y además me siento bien porque si tengo la oportunidad de transmitir algo de eso que he aprehendido con H, entonces soy feliz. Entonces no hay problema que me dé órdenes una persona que sea más joven que yo. No tengo rollos generacionales. Lo digo, esa pregunta obviamente tiene que ver con que nuestra canciller es una mujer muy joven, igual que nuestro presidente Maduro es más joven que usted. Sí, no hay rollo. No tiene problema. No, en absoluto. Mire, ¿cómo le ha ido con los distintos cancilleres y con el presidente Chávez y ahora el presidente Maduro? ¿Qué tal ha sido la experiencia? Bien, porque además somos amigos. Entonces eso ha influido en una buena relación y de paso me ha exigido más en mi trabajo, porque no solamente debo rendirle cuentas a mis superiores, sino a mis amigos. Y yo sobre todo no quiero fallarle a mis amigos. Mire, hoy Venezuela vive un momento muy particular. Acaba de terminar la cumbre de los no alineados.
Hay unas preguntas sobre el particular que están sometidas a la audiencia, pero quisiera, antes de proseguir con la dinámica, un comentario suyo sobre ese episodio. Yo estoy exultante por una razón muy simple. La comunidad internacional, es decir, más de 120 países, le entregaron a Venezuela un presidente Maduro fortalecido. Y el presidente Maduro, fortalecido, le entregó a la comunidad internacional una Venezuela fortalecida. Así que tenemos todos los motivos para estar alegres, satisfechos, contentos con esta oportunidad, porque es una oportunidad que se va a prolongar a lo largo de 3 años, donde hay posibilidad de hacer mucho y donde de alguna manera se restringen las posibilidades de hacernos daño. No es que no lo vayan a hacer, pero va a costar un poquito más porque tenemos influencia como interlocutor escogido en situación de liderazgo, la posibilidad de defendernos mucho mejor que si estuviésemos completamente solos. ¿Cómo se manifiesta ese fortalecimiento del que usted habla, habida cuenta de que Venezuela está pasando por una situación muy dura desde el punto de vista económico? Maduro no es el único líder a quien le ha tocado enfrentar situaciones difíciles, eso pasa en muchas partes. Hay otros que están en situaciones peores, enfrentando guerra, pero la calidad del liderazgo, la posibilidad de sobrevivir a todas las amenazas, superar todas las trampas, le dan una fortaleza especial a los líderes que están atravesando tiempos tormentosos. ¿Ayudará de alguna manera esa cumbre exitosa a mejorar la situación cotidiana de las venezolanas y venezolanos en el campo del abastecimiento de alimentos, medicinas, en el desenvolvimiento de su economía? Todo eso porque... ¿O es esperar mucho de esa cumbre? No, yo no diría que habría que esperar mucho, pero tenemos una expectativa racional, diría yo, porque uno en este tipo de situación descubre el mundo. Entonces un país que dependía de una sola fuente de tecnología, de alimentos, de cultura, hasta de conducta, de pronto encuentra con que se le abre el abanico y encuentra amigos que además producen cosas interesantes, tienen culturas interesantes, tienen políticas interesantes, similares o no similares, pero que nos permiten fluir dentro de la comunidad internacional, que bajo la condición en que tradicionalmente estábamos, que era de la monodependencia. No por dependencia del mono, aunque se trata de gorilas los que nos hacen daño. Pregunta 4 para Roy Chatterton. ¿Qué implicaciones tendría a la luz del derecho internacional la caracterización de la situación venezolana como una crisis humanitaria, tal como insiste la oposición en describirla? No debe producir consecuencias porque es una mentira total. Aquí hay una situación muy difícil, grave inclusive de desabastecimiento, que además es inducida por los enemigos de este proceso, también inducida por nuestros propios errores. Los errores se rectifican y a los adversarios o enemigos del proceso pues se les puede ir derrotando día tras día, pero para eso necesitamos también la comprensión, la paciencia, que es mucho pedirle de nuestro pueblo. Pero nuestro pueblo no ha reventado, se ha calado algunas dificultades y esperemos que no tenga que seguir calándose algo más porque se está produciendo una lenta evolución hacia la situación de esta circunstancia que estamos viviendo. Ahora, la pregunta es, ¿qué pasaría, qué consecuencias tendría desde el punto de vista del derecho internacional si de pronto, en un supuesto negado, el gobierno venezolano dice, bueno, está bien, vamos a hacerle caso a la oposición, vamos a declarar que en Venezuela existe una crisis humanitaria? ¿Qué significa eso? En términos prácticos, en términos jurídicos, en términos del derecho internacional. Cuando un país dice que en su yo seno hay una pensaría en crisis términos humanitaria. realistas porque se nos meterían acá adentro los humanitarios. Recuerda que el presidente Chávez cuando el deslave de 1999, si mal no recuerdo, tomó la decisión de no permitir una misión humanitaria de la Infantería de Marina de los Estados Unidos, porque seguramente temió, y sobre todo con su cultura histórica, que eso podría haber sido una invasión con anestesia disfrazada de ayuda humanitaria. Y una vez que se queda no les gusta salir. Siguiente pregunta para Roy Chatterton. Además de su origen afrodescendiente, no es el suyo, el presidente Obama
tiene ahora algo más en común con el presidente de Guyana, el señor Granger. Ambos dicen sentirse amenazados por Venezuela. Su embajadora, la embajadora de Guyana, vino aquí y dijo que Guyana se sentía amenazada por la reclamación venezolana desde los años 60 del territorio Esequibo. ¿Qué le diría usted a ambos si los tuviera enfrente? Que un maravilloso y extraordinario líder afrodescendiente como es Aristóbulo Isturi le respondió en su momento, ayer, a la embajadora, sobre algo que es más que sabido y que no tiene contradicción histórica, que es que Venezuela es un país pacífico y que resuelve sus problemas de manera pacífica. Y esperamos resolverlas en la evolución de los acontecimientos con los guyaneses. No somos una amenaza para Guyana, ni tampoco somos una amenaza para los Estados Unidos. Además sería costosísimo tratar de ofrecerle una ayuda a los Estados Unidos por los daños que potencialmente piensan ellos que les podamos causar. Ese decreto que firmó el presidente Obama declarando a Venezuela una amenaza inusual y extraordinaria es una proforma, como voceros estadounidenses llegaron a decir, que era sencillamente un documento que el presidente firmó en un formato que ya estaba escrito, sin, digamos, detenerse en su contenido, que no tiene mayores consecuencias para Venezuela, o en efecto ese decreto tiene algo, digamos, concretamente negativo para la vida de los venezolanos. Ese es un chiste cruel porque sienta las bases para una eventual intervención. Y como los Estados Unidos son un país manipulado por las grandes corporaciones mediáticas, crear un fantasma venezolano como han creado fantasmas en muchos otros países del mundo podría ayudarles en una situación decisiva para ellos a meterse dentro de nuestro país. Se están sentando los antecedentes para la preparación de una intervención en Venezuela, pero no han encontrado la fórmula y creo que les va a ser difícil. Y ahora el señor Obama, que es una de las grandes decepciones, se va a ir y lo que viene me hace recordar al presidente Herrera Campins cuando dijo una vez a ponerse alpargata que lo que viene es joropo. Sea Hillary o sea Trump. Yo pienso que una alternativa más peligrosa sería la señora Hillary. Esa señora en algún momento, y eso está constatado en videos, cuando murió Gaddafi, con un gran rostro de alegría, dijo, llegamos o vinimos, como en el viejo concepto imperial romano. Vini, vidi, vinci. Sí, pero ella dijo, llegamos, vimos y él murió, pero con placer. O sea, ni siquiera tuvo la discreción de simular algún tipo de expresión facial seria de respeto, sino que la muerte de Gaddafi lo convirtió en un chiste y un motivo de festejo. El señor Trump no ha llegado a esos extremos. Por cierto que el representante de Libia en la cumbre de los no alineados hizo mucho énfasis en la condena y la denuncia del terrorismo. Y recuerdo que entre las causas de la intervención occidental en Libia estuvo la de la protección a la población civil. Y resulta que ahora Libia está convertida en un desastre, bueno, ¿no? Esa es otra mentira, como la mentira de Irak, como la mentira de Afganistán, la mentira de Yugoslavia. Crean una situación artificial para justificar una intervención. Por eso hay que estar muy alerta ante los intentos de sembrar precedentes para luego entrometerse en nuestros asuntos o simplemente irrumpir con violencia dentro de nuestro país. Yo creo que estamos respondiendo bien hasta ahora y creo que lo seguiremos haciendo. La 7, que finalmente por el manejo del inicio del programa quedó entre las seleccionadas. Sí. Por usted. ¿Quién ha sido mejor o peor en la OEA, Insulza o Almagro? Añoro Insulza, porque Insulza, como alguna vez lo describió el presidente Chávez y como lo he descrito yo en otras, dijo, es un gordito simpático. Y en 2 ocasiones le dimos el apoyo, bueno, también le dimos el apoyo a Almagro, pero eso era porque no se le podía decir que no a Pepe Mujica, eso fue una razón
de Estado que revirtió contra nosotros. Pero Insulza no es un psicópata. Insulza es una persona normal, capaz de rectificar. Una vez, por ejemplo, criticó el proyecto de ley habilitante que presentó el presidente Chávez ante la Asamblea Nacional, y el día siguiente en público, en un programa de CNN, rectificó cuando descubrió que Chile había sido el país pionero en materia de leyes habilitantes en este continente. Creo que había habido un proyecto en los años 20 o algo así. No, la condición humana es muy importante en todo esto también. Mire, ¿y Almagro sí es psicópata entonces? Yo creo que es un psicópata, sí. ¿Qué lo lleva a decir Aparte eso? de ser mala gente, su conducta es irregular. Ay, Jorge Rodríguez, perdóname. Su conducta es irregular, tiene ideas obsesivas, necesita destacarse, necesita público para consolidar su propia personalidad y tiene tendencia a ser desleal. Solamente yo diría que es leal consigo mismo. Leales con el tiempo, continuamos con las preguntas. La eliminación del conflicto armado interno en Colombia. Usted ha sido delegado venezolano en los diálogos de La Habana. Sí, señor. ¿La eliminación del conflicto armado interno en Colombia afecta de alguna manera el equilibrio militar de la región? ¿No comporta potencialmente un riesgo, por ejemplo, para Venezuela, para los vecinos de Colombia? Es un desde el punto de vista análisis militar. interesante. Hay algunos que piensan que no, porque se va a reducir las fuerzas militares, como la llaman en Colombia, a una institución más manejable, pero no olvidemos que hay 7 bases militares de los Estados Unidos estableciéndose o establecidas en Colombia. Pero sí nos va a afectar de alguna manera y nosotros debemos prepararnos para eso. ¿Pero cómo prepararnos? Simplemente trabajando más, haciendo las cosas mejor, porque los colombianos son gente muy trabajadora, muy competitiva en el buen sentido de la palabra, muy serios en los emprendimientos. Entonces, de allí hay que aprender algunas lecciones, así como ellos deben aprender de nosotros la capacidad de reconciliación, que es algo que hasta ahora no han tenido y que ahora lo van a tener, en buena parte gracias a la influencia de Hugo Chávez, cuando le dijo a la FARC, es hora no son tiempos de la lucha armada, es hora de confiar en los pueblos, y eso es lo que van a hacer. 26 de septiembre, ¿no? Es la firma de los acuerdos. Sí, en Cartagena. ¿Va a asistir? Tengo que pedirle autorización a la cancillera, todavía no sé. Siguiente pregunta. Las gestiones de los expresidentes Rodríguez Zapatero, Leonel Fernández y Martín Torrijos para facilitar el diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela conducirán a: opción 1, un referendo revocatorio en 2016. Opción 2, un referendo revocatorio en 2017. Opción 3, un nuevo pacto político al estilo de Punto Fijo. Opción 4, soluciones a la emergencia económica. Opción 5, ninguna de las anteriores. Yo diría que opción 5 es un fenómeno interesante donde estos personajes pueden ser muy útiles. Hay algo que no ha llamado la atención de mucha gente y que indica no solamente la capacidad de diálogo de nuestro gobierno, sino también algo de sabiduría política. Los 3 expresidentes son adecos internacionales. Torrijos, socialdemócrata; Rodríguez Zapatero, socialdemócrata; y Leonel Fernández, socialdemócrata. Mientras que los otros expresidentes que han maldecido a Venezuela y al gobierno de Maduro durante todos estos años no tienen ningún papel que jugar en este proceso de diálogo, como creo que tampoco la Conferencia Episcopal Venezolana, aquí entre nos y que nadie sepa que le hice ese comentario. Mire, y esa condición de socialdemócratas tendrán que ver con la posición que expresó el que hasta ahora ha sido una especie de canciller de la Mesa de la Unidad Democrática, el señor Timoteo Zambrano, que de alguna manera rechazó las acciones de los gobiernos de Temer, de Macri, del señor de Paraguay, contra la presidencia pro tempore de Venezuela, e incluso que amenazan con la expulsión de este país, del Mercosur. Yo no creo, porque tampoco nosotros no somos socialdemócratas. Simplemente confiamos en unos seres humanos, en unos estadistas serios que pueden ayudar a adelantar este proceso de diálogo de paz con la oposición venezolana, pero también esa oposición radicalizada y socialdemócratas.
radicales, bueno, como ya dije, también hay uno que me impresionó mucho el otro día, no lo conozco, un señor llamado Enrique Márquez, creo que es el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional. Cuando yo escuché a este señor sentí que tenía al frente en la pantalla a un estadista. Necesitamos estadistas con esa capacidad y por eso, por tener estadistas al frente de nuestro país, es que somos capaces de dar un paso adelante procurando la comprensión y el apoyo para nuestro proceso de reconciliación en unos líderes socialdemócratas muy importantes. Los tres. Vamos a conocer cuál fue la séptima pregunta escogida por nuestra audiencia. La séptima es la distinguida con el número 8. Veamos. ¿Es comparable la situación venezolana actual con la de algún otro país que usted haya conocido durante su larga carrera como diplomático? Sí. ¿Cuál? Chile. Nos están haciendo lo mismo que le hicieron a Chile. La diferencia la hace la Fuerza Armada, porque el pueblo unido trató de no ser vencido, pero fue aplastado en Chile. Y la diferencia es porque había en Chile unas Fuerzas Armadas politizadas hacia el imperio, con aquello de la doctrina de la seguridad nacional, y no tuvieron piedad. Mientras que en Venezuela tenemos unas Fuerzas Armadas politizadas hacia la izquierda, patriotas institucionalistas, que son una garantía, sobre todo porque no están dispuestas a salir a masacrar al pueblo en las calles, y el pueblo está dispuesto a quejarse por las vías democráticas, como es lo que ha estado haciendo en los últimos años, y actualmente en especial. Mire, ¿cuál será el desenlace? Yo le he enumerado una serie de opciones en la pregunta anterior y le pregunto, ¿cuál vislumbra usted será el desenlace de la situación política, económica y social de Venezuela? Yo espero que la normalización de la situación política, pienso que hay posibilidades de recuperación de las fuerzas de izquierda en el país, previas rectificaciones que debamos hacer, y no creo que haya opción democrática para la oposición porque no tiene una dirección inteligente, sabia. Entonces, obligarnos a darnos topetazos contra la pared no puede ser la solución de nuestros problemas institucionales. ¿Cuáles rectificaciones tomaría usted? Hay dos fundamentalmente, la incompetencia de algunos y la corrupción de otros. ¿Y cómo se resuelve eso? Con la justicia. Y la pregunta obvia, hágase la justicia. Vamos a colear estas preguntas que quedaron por fuera, pero es indispensable que las leamos. Su hoja de vida incluye militancia juvenil socialcristiana en el llamado grupo Astronauta de Así Copey. es. Ingresó a la Cancillería venezolana de la mano del copeyano Arístides Calvani. Así es. Embajador de Venezuela en Gabón, en África, ¿no? En el penúltimo gobierno de Acción Democrática encabezado por Jaime Lucinchi, ¿cierto? Sí. Vicecanciller y embajador en Gran Bretaña del socialcristiano Rafael Caldera. Canciller con Hugo Chávez y embajador con Nicolás Maduro. ¿Es el mismo Roy Chatterton Matos quien ha ocupado todos esos cargos en todos esos gobiernos o ha cambiado en algo? El mismo no ha cambiado y la respuesta está en la primera mención de mi pertenencia a un grupo llamado Astronauta. Se nos llamaba así porque teníamos unas ideas izquierdistas radicales con una visión socialista cristiana de inspiración francesa, italiana en aquella época y latinoamericana también, mezclado con las ideas de la teología de la liberación. Entonces, dentro de una política racional de servicio al país, porque ocurre que a uno en las responsabilidades de Estado le dan una parcelita y uno debe cuidar su parcelita, pero su parcelita no es una propiedad